Vamos a hacer una reflexión sobre el ayuno y la mortificación. Entonces comienzo con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, desde el capítulo 4, versículo 1. Dice, santidad y pureza. Por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús a que conforme aprendisteis de nosotros sobre el modo de comportaros y de agradar al Señor, y tal como ya estáis haciendo, progreséis cada vez más, pues conocéis los preceptos que os dimos de parte del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación, que cada uno sepa guardar su propio cuerpo santamente y con honor, sin dejarse dominar por la concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. En este asunto que nadie abuse ni engañe a su hermano, pues el Señor toma venganza de todas estas cosas, como ya os advertimos y aseguramos, porque Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que menosprecia esto, no menosprecia a un hombre, sino a Dios, que además os concede el don del Espíritu Santo. Pues este es un buen comienzo para una reflexión como esta, porque realmente cuando hablamos de ayuno y de mortificación, estamos hablando de dominar nuestros sentidos, de sujetar nuestra naturaleza carnal en obediencia al Espíritu. Y todo esto es un camino de santificación, porque las personas que no tienen ningún interés de santificarse no van a hacer esto. No van a entrar ni en ayunos ni van a mortificarse. Pero nosotros estamos buscando a Dios en una manera sincera, y eso espero que todos nosotros que estamos aquí conectados y los que se conectarán más adelante con el tiempo a estas conferencias, estemos haciendo eso, porque si no, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Si la vida es tan corta y todos ustedes saben, todos nosotros sabemos que hemos visto cómo la gente se muere, ¿no? Es verdad que hay muerte y eso es una verdad, pues, inevitable. Si algo sabemos es eso. Hay muchas cosas que no sabemos qué pasará con ellas, pero hay una que está segura y es que nos vamos a morir, usted y yo. Y si tenemos eso claro, entonces tenemos que empezar por preguntarnos, ¿y si yo me muero hoy, cómo quedará mi alma? ¿Y dónde quedará? Entonces, con esto en mente y en el corazón, nosotros debemos concentrarnos, enfocarnos en mirar cómo es que se logra un crecimiento serio espiritual para que el alma esté lista cuando el Señor la llame. Ninguno de nosotros somos dignos de la salvación. Nosotros no nos ganamos la salvación por ningún mérito, sino por la misericordia y el amor de Dios. Eso es lo único que nos da la salvación. Pero, sin embargo, Dios nos pide a cada uno de nosotros que busquemos ese camino que nos señaló en Jesucristo, su Hijo, y que anhelemos, que tengamos sed de esas promesas de salvación eterna, de vida eterna, que despertemos en nosotros esa sed, esa necesidad, porque esa sed y esa necesidad es la que nos lleva a vivir una experiencia católica, cristiana,
como la iglesia nos enseña, el ayuno es parte vital de estas estaciones litúrgicas como la Cuaresma, porque el ayuno es una disciplina que le da el señorío al espíritu, y el espíritu se encarga de ponerle las riendas a la carne, a la naturaleza inferior, por decir así, nuestra naturaleza carnal. Pues todos sabemos que nosotros también somos animales, ¿cierto? Solo que somos animales racionales. Pero des en cuenta usted su cuerpo humano y todas sus funciones que son animales, ¿no? Solo que nosotros tenemos esa bendición tan grande de ser el animal preferido por Dios en la naturaleza, porque es el animal racional, el animal que tiene la posibilidad de que por medio del Espíritu esté unido a Dios conscientemente. Esto es muy grande. Y por eso Dios nos dio autoridad sobre todos los animales que no son racionales. Y teniendo en cuenta eso, entonces, al estar conscientes de que somos animal, debemos utilizar nuestra razón que Dios nos dio para que nuestro espíritu coloque riendas sobre la carne y la ponga en disciplina. Hay personas que me preguntan, mire, ¿cómo hago que últimamente he estado tentadísimo de impureza? Se me vienen unos pensamientos, tengo unas tentaciones y tengo unas pasiones desordenadas terribles y me siento muy mal porque pareciera como si no pudiera evitarlo, como que me superan. Y normalmente el consejo más práctico para eso es el ayuno, la mortificación. ¿Cómo se logra eso? Miren ustedes, cuando usted pone la carne a obedecerle y le dice, no vamos a comer hoy, hoy te voy a dar tan solo pan y agua 3 veces al día, no más. Y eso que un pedacito de pan, no un panzote. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, carnecita mía, porque estás muy inquieta y demasiado hambrienta por lo que no debes comer. Y la pones en orden, las sujetas en obediencia al Espíritu. Ese es el verdadero ayuno. El ayuno es una disciplina. Uno no ayuna para perder de peso, uno no ayuna simplemente para cumplir con algo que la iglesia nos enseña y sentirse uno bien espiritualmente de que está ayunando y recibir de pronto una bendición especial o una gracia. No, el ayuno es precisamente una disciplina que nos ayuda a nosotros a superar esta naturaleza carnal que es tan inquieta y sobre todo tiene una tendencia a la desobediencia terrible porque tiende a desordenar sus apetitos y a desordenar sus pasiones. Y es muy común que nosotros caigamos en excesos. Y todos esos excesos siempre tienen un origen carnal. Son los apetitos desordenados. La gente por eso cae en vicios. De ahí vienen los vicios. Y viene la impureza sexual y vienen problemas con la mente. A veces terminan en enfermedades mentales que son caracteres obsesivos, convulsivos. Todo este tipo de estados son producidos por un desorden con el animal. Entonces el ayuno se convierte en una herramienta muy poderosa porque entonces cuando la carne está con riendas y no puede hacer lo que quiere, entonces usted le puede mostrar toda la comida que quiere, usted le dice, no, pero no vas a comer nada de eso, vas a ayunar. Una práctica increíble con el ayuno es que muchas personas ayunan y entonces evitan estar al lado de la gente que come, evitan entrar a un restaurante, evitan entrar a un mercado,
porque están ayunando, entonces no quieren pues estar en medio de la comida ni nada. Pero eso no está necesariamente correcto y tampoco es necesario evitar esas cosas, porque si algo sucede es que si usted está en ayuno de verdad y entiende lo que es el ayuno, entonces a usted no le va a causar ningún problema ver a otra gente comer o ver comida en un mercado. No tiene por qué, porque usted está enterado de lo que está haciendo, consciente, y ha tomado la decisión de hacerlo. Nada lo debe sacar de eso. Es como un ejemplo, y esto tiene que ver con la impureza, por ejemplo. Un hombre se casa y es fiel a su esposa, pero tiene que manejar su naturaleza indómita, la naturaleza carnal, y asegurarse que no tiene ojos para otra mujer fuera de su esposa. Si no tiene una disciplina con la concupiscencia de sus ojos, va a estar mirando cuanta mujer pasa, sobre todo las mujeres atractivas. Entonces va a tener unos apetitos desordenados, unas pasiones que lo van a llevar a la impureza y van a complicar incluso la sexualidad de su matrimonio. Todo lo complica porque son apetitos desordenados, tendencias que no se pueden desbordar. Y todo esto hay que sujetarlo en obediencia. Esto es una mortificación porque el hombre tiende a hacer algo y no puede, y usted le prohíbe y usted se mortifica para poder obedecer. ¿Sí? Esa disciplina se convierte en una mortificación cuando el hombre está acostumbrado a mantenerse suelto. Cuando el ser humano no está acostumbrado a tener disciplina, entonces se mantiene suelto y deja que sus instintos manejen su vida. Es lo que normalmente hace la gente del mundo, ¿no? La gente del mundo vive instintivamente su vida y se va con sus pasiones y sus apetitos, sus deseos, sin importar cuán desordenados estén, sin importar cuán desordenadas estén sus pasiones también. Y se crea una vida muy desordenada moralmente, muy desordenada en todo sentido, porque entonces viene la gula, viene la avaricia, vienen todos los pecados capitales que van destruyendo al hombre. Le van quitando su salud espiritual, mental, física, y lo van alejando de Dios y lo van entrando en la oscuridad. Tan sencillo como eso. Pero el ayuno, como decía, es una herramienta muy poderosa, porque cuando el cuerpo se acostumbra a que usted le está dando órdenes superiores y no puede hacer lo que quiere, termina obedeciendo y termina volviéndose dócil, porque nosotros somos animales de costumbres. Y si usted tiene una alta disciplina con su carne, la carne le obedece. El hombre está sujeto a eso. Podemos lograrlo. Ustedes se dan cuenta cómo la gente se vincula a un gimnasio. Y si persevera, de repente termina en un estado físico admirable porque se dedica a una disciplina alta y el cuerpo le responde. Y puede que al principio que entró a ese gimnasio era un cuerpo lleno de pereza y con sobrepeso y con toda clase de problemas por el sobrepeso y toda clase de situaciones, y el ejercicio poco a poco le ayudó a quemar todo ese peso extra que tenía, a crear una estamina, una energía que había perdido, y de pronto se transforma esa persona físicamente y mentalmente también, porque eso va unido. Entonces, esto que yo doy como ejemplo es algo paralelo a lo que tenemos que hacer con el alma. El espíritu que lleva las riendas de nuestra vida, unido al Espíritu Santo, es aquel que necesita poner en obediencia todo el ser entero. Carne, mente, espíritu deben estar unidos en una sola disciplina. Y para eso se necesita mortificar los sentidos. Miren que en una oportunidad conocí yo unos monjes en el Medio Oriente eh, del catolicismo oriental, ¿no? Maronitas, de donde es originario San Charbel, Santa Rafca, San Jardini.
Por aquí en Occidente hay algunas comunidades de ellos. Y uno de esos monjes me estaba hablando de las disciplinas de ayunar con los sentidos. Ayunar con el oído, ayunar con los ojos, ayunar con la boca, ¿cierto? El apetito. Y ayunar con todos los sentidos y tomar un sentido por turno. Y así, esto no se entiende muy bien así nomás, pero si usted lo comienza a hacer, lo va a entender bien. Por ejemplo, si usted sale a la calle, normalmente sus ojos no tienen disciplina. Pues la gente normalmente nunca ha disciplinado su mirada. Entonces los ojos navegan por todas partes, sin ninguna disciplina. Simplemente miran para donde quieren y a veces ni siquiera conscientemente. Estos son unas miradas desordenadas. Esas miradas desordenadas pueden causar situaciones. Por ejemplo, los sueños generalmente son una película de todo lo que nosotros fotografiamos durante el día. Y por la noche ese video le da una presentación. No todo el mundo se acuerda de sus películas de los sueños, pero es común de repente uno tener unas cosas muy vívidas y uno dice, ¿es que era tan claro ese sueño? Pues tiene una buena cámara, eso es lo que pasa, ¿no? Está filmando bien, por eso es tan claro ese sueño. Obviamente que no descartamos el que existen visiones, ¿no? Mire, San José tuvo visiones con el ángel de Dios y a través de esas visiones le habló y le ordenó y lo guió. O sea, existen las visiones, pero Daniel y tantos han tenido visiones importantes. Pero el sueño común es una película que está filmada por sus ojos y también por sus sentidos, ¿no? El oído, todo va filmando y grabando todo lo que usted vive cada día. Entonces, si usted entra en este ayuno de los sentidos, usted sale y se asegura que usted no mira para cualquier parte así nomás. Usted solamente va a mirar lo que necesita mirar. Al principio no es fácil porque usted tiene una mirada indisciplinada. Entonces, ayudarle a que haga lo que usted quiera y ordenarla no es así nomás, pero se logra. Y si usted lo logra, va a tener mucha paz, porque eso le evita que usted se conecte con una serie de situaciones que no debía estar conectado y que le pueden causar efectos negativos. ¿Sí? A veces uno con solo salir a la calle, dar una vuelta, regresa cargado como de ansiedad, de preocupaciones, de cosas que lo impactan, de cosas que no debió mirar realmente. En cambio, si uno tiene una disciplina con sus ojos, hay muchas cosas que uno no asume ni asimila por donde viajó, por donde fue, y entonces no lo afectan, porque no las miró. Ahora, con esto no estoy diciendo no mire al pordiosero y no mire las cosas que tiene que hacer como ser humano, porque no podemos ignorar lo que debemos concientizar y aceptar y asumir. Pero ya todos ustedes me imagino que saben a qué me refiero. Hay muchas cosas que no necesitamos mirar. Entonces, un ayuno de los ojos, de la mirada, es importante hacerlo, es muy bueno. Un ayuno del oído, no conectarse a oír todo lo que hay. Mire, usted va por la calle y está sonando una canción durísima que sale de una tienda o de un bar o un restaurante, o incluso de un automóvil que está pasando despacio por el frente suyo y hay una canción sonando. Usted no necesita oírla. Así esté muy duro el volumen, usted no necesita oírla. ¿Sí? Hágale el ensayo y verá que usted se puede desconectar de eso. La prueba está que usted puede sentar en un restaurante con un amigo a comer y hay música. Y le aseguro que usted puede llegar al momento que ni siquiera se acuerda qué música había ahí, porque no la escuchó, porque usted estaba escuchando a la persona con que estaba y la música de esa usted no lo oyó. Entonces, uno necesariamente puede desconectarse también el oído, aunque las cosas estén a alto volumen, no importa.
Usted puede desconectarse de eso y simplemente no enfocarse en eso. Y si trabaja en ese tipo de ayunos, usted se va a dar cuenta cómo crece en ese sentido la disciplina con todo su ser, porque eso se traslada a otros niveles. Cuando usted empieza por esos niveles básicos, como son sus sentidos, como es la comida, en un ayuno de comida, ya eh, se llena de un conocimiento mucho más profundo que le da la oportunidad de escalar, de pasar a otro nivel y ya puede empezar a entrar ayunos espirituales. Hay ayunos espirituales que son dejar el ruido, ¿no? El ruido de tantas cosas, tanto pensamiento, tanta preocupación, tanta ansiedad, tanto miedo o tanta prepotencia, orgullo, vanidad. Todo eso son escándalos que hay dentro de nosotros que se deben callar y que nos ayuda mucho si nosotros le bajamos el volumen a todo eso. Organizamos la casa interior, pero para llegar a eso que ya es como el segundo piso, tenemos que organizar el primer piso, tenemos que organizar la carne, lo que es carnal, tenemos que organizar los sentidos. Por eso decía antes que una persona que esté padeciendo de tentaciones muy fuertes de la carne y tenga una despertar de impureza, el ayuno es muy bueno, importante para apagar eso, para apagar esas pasiones desordenadas y ponerlas en su sitio y callarlas, ¿no? Por eso, el ayuno de comida, para aquellos que lo pueden hacer, ustedes saben que la iglesia nos advierte a nosotros que uno no debe atentar contra su salud, ¿no? Si uno no tiene una salud apropiada, si está en condiciones de salud con medicamentos y en tratamiento y tiene algún órgano vital comprometido porque padece el corazón o de algún órgano vital, pues usted no puede ayunar normalmente, ¿no? Hay mucha gente que pues se lanza a ese abismo y dice, Dios me ayuda porque yo me voy a sacrificar. Y algunos hasta milagros logran, pero lo que hay que tener cuidado es que tenemos que ser prudentes, ¿no? La prudencia es muy importante y la iglesia nos advierte eso y el catecismo nos enseña eso. El ayuno tiene que ser también con inteligencia. Usted si padece una enfermedad grave, no se puede poner a ayunar, ¿no? Entonces, a no ser de que usted consulte con su médico, le pida permiso y él le diga cómo lo debe hacer. Pero normalmente, si usted no puede hacer un ayuno de comida, entonces puede pasar a los otros ayunos que le menciono, que son los sentidos. Y también puede ayunar del teléfono celular, no utilizarlo todo el día. Puede ayunar del computador, puede ayunar de muchas actividades que normalmente usted lleva, ¿no? De eso, cuidar de sus pies para dónde es que van. Miren ustedes cómo es que nuestros pies se van solos a veces y usted termina en otro lugar y no sabe cómo llegó ahí, en su misma casa o donde esté, le da por caminar y no tiene orden esa caminada, estás como vagando. Y eso sucede, eso no es un pecado, sino que estoy diciendo que cuando uno se disciplina y entra a ordenarse, ordena hasta el caminar, ordena todo, ordena hasta su lenguaje corporal. Eh, el lenguaje corporal es una expresión del hombre, que es un lenguaje. Sí, por eso se llama lenguaje corporal. Usted, a veces por el lenguaje corporal de una persona, uno sabe en qué anda esa persona y qué le está diciendo aunque no le esté hablando, porque su cuerpo habla también, ¿sí? Se comunica a través de sus movimientos. Hay muchas formas de darle mensajes a otro sin necesidad de hablarle, muchas formas. Y por eso hay gente que le demuestra un odio o desprecio solamente con mirarlo o con pasar o con la forma en que se manifiesta al frente de uno. Uno sabe que hay un desprecio ahí, que hay algo malo. También las cosas buenas se notan ahí mismo. Pero todo este orden de las cosas en nuestra vida
puede estar sujeto a estas disciplinas que consideramos como ayuno, porque normalmente la gente, la palabra ayuno la lleva al estómago siempre, ¿no? El ayuno siempre es de comida. El ayuno es prohibirse comer, ¿no? Y comer limitadamente. Pero claro, básicamente ese es el principio del ayuno. Pero el ayuno es una palabra grande y es una dimensión grande, tiene un radio, un alcance grande. Y uno puede extenderse a mirarlo bien y se da cuenta cómo es de rico y cómo alcanza, ¿cierto? Alcanza un radio grande. Y eso enriquece al hombre entre más entiende sobre esto. Miren ustedes, por ejemplo, lo que es una mortificación típica. Usted está casado y normalmente, por ejemplo, su esposa o su esposo tienen una conducta un poco desordenada en que les gusta hablar mucho y no les gusta escuchar, por ejemplo, ¿no? Hablan y hablan y hablan y nunca le dan espacio al otro para que hable, sino que cuando dejan de hablar, porque están cansados de hablar y cuando el otro les habla, están desesperando por hablar otra vez y no escuchan porque no tienen disciplina ni respeto muchas veces por el otro, no saben escuchar. Y todo este habladería es un defecto. Entonces, si uno, primero que todo, la persona que está padeciendo del defecto del otro, por ser tan hablador, esa persona se puede mortificar, no reclamando por eso, no peleando, no, nada, y también no dejando que eso lo afecte o la afecte. Sí, esta es una forma de mortificarse uno, porque es mortificante el que una persona sea así. Uno se va a sentir incómodo, se desespera, se incomoda y de repente hasta pelea y de pronto regaña al otro. Pueden pasar las cosas. Hay muchos problemas en parejas por eso, por defectos así, que hay tantos defectos, ¿no? Somos seres imperfectos. Pero una mortificación santa es uno no actuar sobre eso y tampoco dejar que eso lo obsesione a uno ni le quite la paz. Ese es mortificarse santamente, ¿no? Otras cosas es como, hay veces que uno no debe decir nada y no debe dar su opinión. Por ejemplo, des en cuenta en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, la cantidad de conspiraciones que hay. Entonces usted se encuentra con un ambiente familiar de pronto en el que el papá cree esto, que usted se debe vacunar. La mamá que usted no se debe vacunar. El hermano mayor no cree en nada, entonces no le importa nada. La hermana menor pertenece a un grupo de no sé qué y allá en ese grupo piensan que hay una conspiración para matar la mitad de la humanidad. El otro no sé qué. Y cuando usted suma todas esas cosas en una familia, es una ensalada impresionante. Y cuando usted tiene conciencia de equilibrio y prudencia, se da cuenta que en esos ambientes usted debe callar, debe tener silencio. Y seguramente que eso es mortificante porque hay tantas cosas que quiere decir, pero si las dice se crea una situación insoportable, no le va a ayudar a nadie, no va a dar buen fruto. Entonces, por mucho celo que tenga por decir la verdad que usted conoce, pues le toca más bien cuidarse y orar para que Dios le muestre el camino. Ahora, hay momentos en que uno tiene que testificar, especialmente cuando las vidas están en peligro de los demás, cuando ya es algo vital para la supervivencia de los demás y uno queda responsable. Y si no habla, pues uno puede causar problemas a los demás que los hubiera podido salvar de algún problema, de alguna enfermedad, de alguna situación grave. Y estos son ejemplos de cómo a veces nosotros tenemos que mortificarnos para que podamos sacarle fruto a nuestra vida y a la vida de los demás, ¿no? Es decir, que los demás también se beneficien por nuestra mortificación. Hay muchos niveles de mortificación, obviamente, como ustedes lo podrán imaginar y como lo deben saber, ¿no? Porque estas son disciplinas
que están en el mismo catecismo, ¿no? Y están en todas las leyes, las disciplinas monásticas, orientales y occidentales. Nuestra iglesia es muy rica en todo esto. Hay tratados de la perfección escritos por muchos santos. Y cuando nosotros nos interesamos en ser personas disciplinadas con relación al espíritu y en general con relación a nuestro ser entero, que es manejar el animal racional, manejar todo nuestro ser, hasta el espíritu. Entonces nos vamos adentrando que el espíritu nos va mostrando. Hay algo increíble de entender sobre la misericordia de Dios. Y es que Dios quiere nuestra santificación. Como les leí yo de la primera carta de los Tesalonicenses en este capítulo 4, donde dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y ahí dicta una serie de situaciones que debemos evitar. Abstenerse de la fornicación, que cada uno pueda guardar su propio cuerpo santamente y con honor, y describe todo eso que debemos hacer, que es precisamente lo que estamos hablando: mortificarse, ayunar, disciplinarse. Eso es buscar la santidad, eso es buscar el crecimiento espiritual. Y si tenemos eso claro, pues nos vamos convirtiendo en personas íntegras y nos vamos disciplinando, vamos creciendo. Y qué lindo que es eso, porque entonces damos fruto, porque la gente que no tiene disciplina admira eso o busca lograr eso un día, y si está inspirando a los jóvenes se prenden de cosas buenas así. Obviamente que hay jóvenes que se descarrían, pero normalmente el joven es como una esponja, está asimilando todo porque tiene esa salud, tiene esa juventud, tiene toda esa capacidad de trabajo en todo sentido. Y si hay un buen ejemplo, si hay un líder, si hay una persona que brilla por su disciplina, todos lo miran y lo ven y lo imitan, lo pueden imitar. De nosotros depende el crecimiento de todos los demás. Si nosotros crecemos, muchos crecen. Y por eso el único tesoro que nos llevamos nosotros de esta vida es precisamente eso, lo que dimos, lo que supimos dar con amor, el ejemplo, el testimonio, el crecimiento hacia Dios, crecimiento espiritual, porque la palabra crecimiento espiritual dice crecer en Dios. Eso es lo que es crecimiento espiritual, es crecer en Dios. Y si uno crece en Dios, ilumina a mucha gente. Miren ustedes el ejemplo con los testimonios que hemos escuchado ayer y hoy en este retiro de Cuaresma. Nos damos cuenta del crecimiento en Dios, que son las sanaciones, las liberaciones, pero para todo esto tiene que haber un elemento, y es que la persona sanada o liberada tuvo que haber sometido su voluntad, ¿no? Quería, lo buscaba, lo necesitaba y lo encontró. Por eso se dice, el que toca, el que busca, encuentra, ¿no? Si nosotros buscamos a Dios, lo encontramos, y no porque Dios estuviera perdido, sino que nosotros estamos perdidos de Él y lo buscamos por toda parte y Él está siempre ahí. Pero esto es precisamente como aquellos que van corriendo al funeral de la mamá y van a llorar ahí, a decirle cuánto la amaban, pero cuando estaba viuda no le decían. O sea, ellos no habían visto el amor de la madre y siempre lo tuvieron ahí. Y esto es lo que sucede con el amor de Dios. Lo tenemos siempre ahí y mucha gente anda buscándolo, diciendo, ¿qué será lo que el Señor quiere de mí? Como el Señor estuviera por allá lejos y dijo algo y uno no le oyó bien y no sabe qué quiere de uno. Yo siempre digo a la gente cuando me pregunta eso, ¿qué será lo que Dios quiere de mí? ¿Cómo hago para saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida? La respuesta es esta: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Esa es la respuesta, no hay otra. ¿Usted quiere saber qué quiere Dios de usted? Que se santifique. ¿Cómo se santifica?
deje los vicios, deje las malas costumbres, las malas conductas, vuélvase una persona buena, cambie todas las cosas malas, déjelas, deje las malas compañías. Todo eso, no se enamore de las cosas que no le convienen, de las cosas que le hacen daño. Todo eso lo va edificando en Dios y lo va santificando. Y eso es lo único que Dios quiere, porque lo único que Dios quiere es que usted llegue a casa. Y para llegar a casa solo se llega santificándose. ¿Qué más va a querer Dios? Es decir, si usted quiere ser ingeniero y poeta o bombero o carpintero, panadero, a Dios no le importa. Si usted quiere hacer eso, Él feliz que usted lo haga. Sí, qué bueno. Pero esa no es necesariamente la búsqueda. Si el Señor quiere yo sea bombero. No, el Señor nos da la libertad de ser buenos administradores por donde nos incline nuestra vocación, nuestro talento, nuestros deseos y proyectos que somos libres de escoger. Es parte de lo que Dios nos dio. Él nos dio el libre albedrío, que quiere decir que uno mira este mundo y dice, ay, yo creo que yo me desempeñaría muy bien siendo panadero. Qué bueno hornearle el pan a todo este vecindario. Muy bueno, y los conozco a todos, y ya todos conocen mi pan, y etcétera, y aquello, y se descubre en esa posibilidad. Y Dios lo apoya y lo bendice porque está deseando algo honesto, está pensando en trabajar y ganarse el pan con el sudor de su frente, que es parte de nuestro destierro, y todo eso lo ama Dios. Pero igual amaría Dios si usted quiere ser ingeniero o si quiere ser poeta, ¿sí? O sea que no hay necesidad de pensar si Dios quiere que yo sea bombero. No, eso no es por donde buscamos la voluntad de Dios. Eso es algo que Dios nos dio a nosotros con libertad. Uno se desarrolla de acuerdo a sus capacidades y uno tiene que ser honesto y sincero. Tengo yo una orientación mecánica, de repente puedo ser un buen ingeniero, un buen mecánico, quién sabe, porque tengo ese tipo de habilidades. Y cada uno puede descubrir sus propias habilidades y de acuerdo a eso, vincularse con una profesión que se identifique con eso, que sea apta para eso. Y así, ¿no? Y luego la vocación, que es otro nivel, porque, por ejemplo, la vocación matrimonial, sacerdotal, religiosa, sí, laical, esas son llamados que ya tienen que ver con el otro nivel, que es el espíritu, del que hablaba yo antes. Y por eso, todo esto en conjunto es nuestra jornada como criaturas de Dios que están llamadas a vivir este destierro, este desierto de conversión para moldearnos y estar preparados para entrar al santuario del Señor. Sin importar si usted se santifica como bombero, poeta o panadero, lo importante es que cualquiera de esas actividades los santifique, porque uno le puede santificar en cualquier obra, en cualquier oficio, en cualquier vocación se puede santificar. Y esto porque la lección de santificarse es aprender la lección del amor, aprender el amor incondicional de Dios, aprender a vivir una vida que perdona y pide perdón. Esa es la santificación, porque uno se va elevando a Dios en esa forma. Y por eso hoy diríamos nosotros que en estos ejercicios espirituales de Cuaresma, el resultado, el fruto más grande que nos podemos llevar es darnos cuenta que nosotros estamos sujetos a convertirnos en personas santas o mediocres, o convertirnos simplemente en unos irresponsables que nunca logramos nada ni nos importa nada. Hay muchos caminos, ¿no? Pero si estamos en estos ejercicios es porque estamos buscando el camino señalado en Jesucristo, que es la verdad y la vida. Por eso, para concluir, yo diría, piénselo bien, el ayuno es una herramienta poderosa porque usted necesita disciplina, usted y yo. Nosotros necesitamos organizarnos y rápido, porque no tenemos tiempo que perder. Entonces la disciplina y el orden son importantísimos, muy importantes. Voy a
a leerles a ustedes de esta palabra del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, desde el versículo 15, y dice la gran tribulación. Por eso, cuando veáis la abominación de la desolación que predijo el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, quien lea entienda. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes. Quien esté en el terrado, que no baje a tomar nada de su casa. Y quien esté en el campo, que no vuelva atrás para tomar su manto. Hay de las que estén encinta y de las que estén criando esos días. Rogad para que vuestra huida no ocurra ni en invierno ni en sábado. Habrá entonces una gran tribulación, como no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y de no acortarse esos días, no se salvará nadie. Pero en atención a los elegidos, esos días se acortarán. Entonces, si alguien os dijese, mirad, el Cristo está aquí o allí, no os lo creáis, porque surgirán falsos mesías y falsos profetas, y se presentarán con grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Mirad que os lo he predicho, y si os dijeran que está en el desierto, no vayáis, o que está en un lugar oculto, no os lo creáis. De la misma manera que el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Palabra de Dios. Pues con esto terminamos, y esta lectura para todos nosotros es una campana y debemos tomarla tal y como está escrita, pero con la sabiduría divina que solo nos la trae el Espíritu Santo. Amén.